Hola a todos, hoy hablamos en nuestro espacio periódico dedicado a la psicología del deseo. Como siempre, contamos para ello con nuestros dos especialistas, Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate, de Blázquez y Gárate. Bienvenidos, amigos. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, ¿Sí? aquí estamos, Venga. una mañana más. ¿Qué es el deseo? Bonito tema, interesante. Pues el deseo depende de cómo lo entiendas. El deseo, yo por ejemplo, lo primero que me viene a la mente es la necesidad sexual y afectiva de una persona a otra, Ajá. por ejemplo. O es aquello de tengo sed de esta persona. Eso es para mí la acepción más directa. Ajá. ¿Y para ti? Bueno, yo quizá aquí me ponga un poco más poeta que psicólogo, ¿no? A veces. Bueno, a ver. No, Eso sí, pone- de se verdad. pone interesante. Creo que es algo que si no estuviera, no existiría nada. O sea, Ajá, es claro. la fuerza opuesta a todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, ¿no? Es la fuerza opuesta al miedo, a la tristeza, a la ira. Es lo que nos, más allá de estar quietos o de permanecer en la cueva, es lo que nos hace salir de la cueva. Y cuando buscamos orden, esto es lo que nos lleva al desorden. Es lo que nos hace entrar en peligro, a veces incluso contra nuestra propia supervivencia, ¿no? Claro. Pero Eso- tiene que ser así, ¿no? Pero bueno, tiene que ser así, ¿por qué? Porque tienes que yo creo que desear sí. lo que no tienes, ¿no? Claro, pero si es lo que- tienes, no... A mí se me ocurre un ejemplo que A ver, siempre di pongo tu más a ejemplo. los pacientes y tal. Creo que todos hemos jugado al puzzle este que son casillas y falta una casilla. Y tú tienes que ir moviéndolas al faltar una casilla para llegar a formar la figura. Eso es lo que creo que es el deseo. Siempre nos tiene que faltar una casilla para que podamos movernos. En el momento en el que rellenemos la casilla, automáticamente vamos a crear una casilla nuevamente vacía para Claro, seguir para moviéndonos. poder, eso es, para permanecer vivos, ¿no? Sí. Sin deseo Exacto. no hay vida, ¿no? Exacto. Absolutamente. De hecho, Ajá. Freud hablaba del impulso vital. Ajá. Pero me gusta mucho el concepto de casilla vacía porque te habla de la ambivalencia del deseo, ¿no? Ajá. A mí, si me lo permitís, hay unos versos de Juan Boscán que... Perdón. No, hombre, ¿por Pero- qué? Es un clásico absoluto, ¿no? De la literatura sí, española. Y es que pues, encontré acerca del deseo esto que dice, veros harto mal ha sido, mas no veros, peor fuera. No quedará tan perdido, pero mucho más perdiera. Ahí está el poeta. tío. Eso, pero es que eso es la ambivalencia, ese es el deseo, eso es la casilla vacía. ¿Por qué sigo viendo o deseando esto si me sienta fatal? Por ejemplo, o me puede Sí, es sentar muy bien, cierto, sí. es verdad. O cuando se satisface, ojo. Hasta que no lo consigues, muchas veces cuando hablamos también, no quiero hablar de la felicidad, pero muchas veces se dice que es la felicidad. La felicidad es la antesala a la felicidad. O sea, es decir, es el camino que estás, el camino que haces Que estás hasta que, recorriendo hasta que lo consigues, ¿no? Ajá. Y eso es un poco el deseo. O sea, mientras estás deseando... Pero ¿y cuando lo consigues, qué pasa? ¿Ya no deseas? Sí, pero otra cosa. Otra cosa. Pero- Pero sí. eso, en fin, eso, por ejemplo, el tema de la fidelidad Ah, y todo claro, eso, claro, ¿no? claro. Un amigo. Willy, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la fidelidad? Salva. Que quiero decir que, a ver, lo de la fidelidad, el deseo, sobre todo si estamos hablando de fidelidad hacia una persona, muchas veces no obedece a un imperativo biológico, porque biológicamente lo suyo será cuanto más parejas, pues más posibilidad de reproducir tu estirpe, ¿no? Pero eso en el caso de los chicos, ¿no? En el de las chicas Estamos tienen a- un límite. bueno, ¿no? es que... Cada 9 meses, por lo menos. Exacto, pero la cosa es que cuando deseamos algo, lo que quiero decir es que nos adherimos a una serie de convenciones sociales que a veces no tienen mucho sentido, pero sin embargo todos pasamos por ahí. Sí, Absolutamente sí. todo el mundo. El deseo tiene que pasar por el filtro de lo social. Si vivimos en sociedades, si vives en la cueva, tú perdido por ahí, pues haz lo que quieras, pues nadie te va a decir nada. Bueno, pero te puede decir la compañera algo, ¿no? si le tiras de los pelos Sí, y no, eso... si estás acompañado, ya estás, Claro. aunque sea una sociedad de dos, ya es Claro, una sociedad de dos. claro. Y habrá unas normas para los dos. Siempre que hay normas, el deseo pasa por el filtro de esas normas. Ajá, Es así, o sea, si no, no podríamos vivir en sociedad, claro. ajá. Hablemos de lo que piensa del deseo Freud. Bueno, Bueno, sí, piensa muchas a cosas, ver, ¿no? Pero... Bueno, es lo de la libido, ¿de acuerdo? Cuando postuló todo aquello de la libido, lo relacionó más a lo sexual, o sea que era muy mala prensa alrededor de todo esto. Luego ya al final de sus estudios ya lo abría lo que decía Willy a un tema ya más afectivo, de lo que es un afecto general, una energía que busca ir hacia algo, ¿no? Por decirlo así. Un complemento, ¿no? Sí, o sea, un exacto. compañero, una... Es un impulso creador. Entonces, Freud te hablaba de el eros, que es el impulso vitalista. Entonces, él se sacó de la manga, ¿no? Creo que ya hablamos de esto, el ejemplo Sí, del era algo- salmón, ¿no? Que tiene que remontar el río
ese es el impulso de muerte, pero ¿por qué remonta el río? Para desovar, que es Claro. al fin y al cabo el impulso vitalista, ¿no? O sea, él lo metió al final, es que él va cambiando. Nosotros, Alfredo y yo, realmente disfrutamos más con Jung. Sí, ¿no? Sí, no, Sí, es que además te lo une ahí con un tema... La verdad es que son dos escritores maravillosos, Sí. Cierto. independientemente de lo que dicen cada uno, ¿no? Pero Cierto, como cierto. escritores, ¿no? Sí, sí, Son sí. muy buenos. A veces, bueno, claro, Freud fue el primero, pero a veces, bueno, fue superado en algunos aspectos, ¿no? Y Jung, no más teóricos, lo que habló fue de la tensión que había a la hora de cumplir el deseo. Entonces, que esa tensión tiene que ser reducida y que hay unas leyes de la termodinámica, como por ejemplo que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto viene a decir que la energía es constante en el universo, simplemente que se va desplazando. Nunca puede haber ni más ni menos energía. Pues igual pasa con las personas. Esa energía se va desplazando. Entonces, cuando satisfaces un deseo, por eso necesitas que esa energía se pose en un nuevo deseo, ¿no? Así sucesivamente. ¿Qué pasa si no se satisface el deseo? Pues que hay dolor, frustración. Exacto. Y eso, bueno, eso nos daría para otro programa porque claro. Sin lugar a dudas. es muy, muy amplio. Pero es que este principio de la energía ni se crea ni se destruye, haciendo esa analogía, ¿no? Como que la energía psíquica, cuando tenemos un objeto de deseo, eso libera mucha energía. Acaba esta pasión nuestra. Entonces lo que hacemos es movilizar esa energía porque ¿a dónde va esa energía? Claro, ¿no? tiene que ir a algún sitio. Exacto, ¿no? Es, por ejemplo, la película de Días de Vino y Rosas. Tienes el personaje de Lee Remick, ¿era? Sí. ¿Sí? Que es una película del alcoholismo. Sí, pobrecita. Bastante. Sí. ¿Cómo es ella? Tiene una adicción al chocolate que sencillamente torna en una adicción al alcohol, porque esa energía se tiene que focalizar en un objeto, porque si no la mueves, si Ya. no deseas, te emponzoñas. Ya, ¿y cómo hacemos para administrar bien el deseo? Es decir, para que no nos acabe fastidiando, Es una para gran que nos pregunta. ayude a vivir mejor, ¿no? Es una gran pregunta. No ser dominados por el deseo, ¿no? Eso Hasta es, que sí. nos... Bueno, pues es que Complicadito. ahí ya claro, el deseo, hablando de una forma generalista, perderíamos perspectiva. El deseo siempre entronca con nuestra personalidad, nuestros rasgos. Si, por ejemplo, nosotros somos más sádicos o más masoquistas, a ver, que no se malentienda, hasta cierto punto tenemos que ser sádicos y es necesario que seamos masoquistas. Hay que saber, o decir, disfrutar del dolor propio y ajeno, porque, bueno, eso es hasta cierto punto social, ¿vale? Hablamos de un equilibrio. En el momento en el que eso se pierde, lógicamente, no sirve, ¿vale? Es Entonces, asocial. a mí me gustaría mucho que aclaráramos bien estos términos de Sí. sadismo y masoquismo, Claro. aunque todos creemos saber de qué va, pero me gustaría que quedara claro Es que, aquí en la sí, mesa. desde luego hay Claro. que diferenciarlo. ¿El sadismo qué es? ¿Querer el mal de alguien? O sea, o No. disfrutar viendo a alguien Depende. sufrir. A ver, Disfrutar eso es una opción. del mal ajeno sería un poco. Bueno, del pero es sufrimiento que ajeno. también, es Sí. que ese es un sadismo, el que todos Sí. conocemos, es el que proviene de sade, pero que también hay el tema de las parafilias. Sí, Una claro. parafilia es cualquier desviación sexual que se salga de tu normalidad. Sí. Para algunos una parafilia pues puede ser besar con lengua, si nunca lo han hecho en la vida. Bueno, Ya. sí. Sí, hay parafilias perniciosas Claro. y no perniciosas. Y el sadismo, como me parece que muy valientemente has dicho, a priori no tiene por qué ser malo hasta que aquello se va de madre. Exacto. Hasta que se descompensa y ejercemos. Mi deseo llega hasta donde llega el tuyo. Exacto, la básicamente. libertad de uno acaba donde empieza la del otro, ¿no? Por decir así. Eso es. Y el bueno, Masoquismo. iba a decir el sadomasoquismo. Es que van parejos. No, iba a decir el masoquismo. Lo del sadomasoquismo lo dejamos para otro día, que Sí. eso nos llevaría muy lejos, ¿no? En un programa educativo, quiero decir. Bueno, pues muy educativo. Bueno, sí, no, Nada, el dudas. masoquismo es disfrutar del dolor que hacen, del dolor que recibes, por decirlo así. O sea, por ejemplo, esto me Morder, gustaría, ¿no? ¿no? Sí. Por ejemplo, Algo ¿no? así. O incluso, a veces cuando llegas a quitarte padrastros y tal, Sí, hay gente también que llega hay algo incluso de a eso, disfrutar ¿no? con eso, ¿no? Sí. Y la pregunta del millón esa que habíamos hecho hace un momentillo, ¿cómo nos administramos el deseo para ser felices o para mejorar nuestra vida, la intensidad con la que vivimos y el placer que obtenemos de ella? Pues si lo sentimos por tirar por el modo fácil, pues buscando el término medio. Porque obviamente, voy a poner un ejemplo. Pensemos en las personas que se autoimponen el celibato o les es impuesto. Eso está demostrado que es fuente de neurosis, Sí. por ejemplo. Pensemos en personas que tienen una adicción sexual y sistemáticamente están todo el día copulando. Sí, pues esos Bien. también están para allá, Exacto. ¿no? Sí, Exacto. pues obviamente, Exacto. amigo mío, busca Claro. el término medio. Yo creo que hay un término Y ahí, medio- cuando tu deseo se da de pared con algo, se golpea con algo, y ves que no avanza y que por mucho que hagas no lo consigues, creo que ahí es un momento para replantearte la vida y ver hasta dónde está llevando tu deseo. Y ahí entraremos en un proceso más complejo que se llama proceso de aceptación. Ujú. Pero eso tenemos que dejar para otro día. Lo Sí. lamento mucho, Alfredo, porque se nos ha pasado el tiempo. Genial. Muchas gracias, de verdad. ¿eh? Un placer. ¿Dentro de 15 días? Pues podemos ir con esto si queréis. Yo creo que Vamos a sí, ver. porque frustración, no hemos hablado de la frustración Ni bastante, tampoco no lo que hemos hablado desean de... hombres y Sí, mujeres. eso también es Claro, y la interesante diferencia que hay entre lo que desean Exacto. los chicos y las chicas, ¿no? Ujú.
Muy bien. ¿De acuerdo? Nada, muchas gracias, de verdad. Venga, a vosotros. Hasta dentro de 15 días.